¿Qué es eso del revisionismo histórico? Para que le explique a la Hay una historia oficial. La historia la escriben los vencedores. Y dicen muchas falsedades. Entonces, hay historiadores que dicen, vamos a revisar esa historia oficial. En España, pues surgió Pedro Varela, Bochaca, en Faurisson, en Francia también hubo uno que escribió ¿Por qué perdí la guerra?, en forma de novela, hablando de Hitler, ¿verdad? Y en México, pues yo escribí Derrota Mundial, aclarando muchas cosas que son mentiras oficiales, ¿verdad? Por eso se llama revisión. ¿Existe un revisionismo histórico para la historia de México? También para la historia de México, sí, sí, cómo no. Una de las falsedades más grandes es que Iturbide no hizo la independencia, según la historia oficial, ¿verdad? Y ahora el día 27, oficialmente no se va a celebrar la consumación de la independencia. Más que algunos grupos revisionistas sí lo van a celebrar en la Ciudad de México. ¿En qué momento fue que tuvo un tropiezo para poder seguir dentro del ámbito del periodismo? Bueno, pues cuando mataron a don Eugenio Garza Sada, yo recibí orden de México de que se dijera que era un asalto para robarlo. Y yo puse a 8 columnas que había sido un asesinato de la guerrilla comunista. Y al día siguiente ya tuve noticias de que me iban a relevar de la dirección, y entonces yo renuncié y publiqué mi renuncia en primera plana del último periódico que hice aquí en Monterrey. ¿Cómo se fue dando esa censura, don Salvador? ¿Cómo fue usted sintiendo la censura? ¿Fue directa? ¿Cómo se le fueron cerrando las puertas? Bueno, la censura empezó en Excelsior, en 1939. Allí hubo un grupo de anunciantes que quería que se deformaran más las noticias que venían de Europa, de la guerra. Entonces amenazaron al periódico y retiraron anuncios para que el periódico deformara más las informaciones, aunque ya venían matizadas desde Nueva York, porque las agencias eran precisamente de las potencias aliadas. Sin embargo, querían que se deformaran más y le quitaron anuncios al periódico para lograr que se retirara de la dirección de Últimas Noticias a don Miguel Ordorica, que lo acusaban de que era partidario de los nazis. Lo que él hacía era dar las dos versiones de la guerra. Se recibían mensajes de los aliados y se recibía todavía de una agencia alemana, Transocean, pero luego hubo orden de que ya no se publicara nada de Transocean, de modo que nada más se estaba publicando lo que venía de las potencias aliadas a través de la Associated Press, de la United Press, de la France Press,